A la lectura de la liturgia en Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Saben, hermanos, eran las 2:30 de la tarde, para ser exacto, en un pueblito de Colombia. El mismo estaba cerca de la frontera de Ecuador, y donde íbamos a adorar medía 10 por 12, posiblemente menos, 10 pies por 12 pies. Allí estaba el líder del grupo con una guitarra y había un plato circular preparado con unos pequeños envases para la Santa Cena. Un grupo de hermanos, algunos evidentemente descendientes de indígenas, se reunían para compartir el cuerpo y la sangre de Cristo y para oír la palabra de Dios. Estábamos a 10,000 y pico de pies sobre el nivel del mar. Yo estaba un poco preocupado por mis continuas asfixias a esa altura. Y los hermanos estaban preocupados porque yo sintiera frío. Yo les expliqué varias veces que yo sufría de calor. Pero ellos insistían que yo tenía frío. Y cuando miraba el esfuerzo de esos hermanos, y le comentaba a nuestro anciano, y observaba su tenacidad en medio de limitaciones económicas, me preguntaba, ¿quién o qué va a derrotar esto? ¿Qué fuerza puede haber en la historia humana, en los gobiernos, en la guerrilla, que pueda derrotar la tenacidad en medio de la pobreza de la Iglesia de Cristo? ¿Quién puede contra esto?, me preguntaba. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesús. El que estuvo muerto y vivió. En esta hora, Señor, perdónanos nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Oh Señor, llega al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos. Te lo suplico en el nombre de Jesús, para que tu palabra, cortante como espada, como martillo que rompe la piedra, llegue a los tuyos con salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Saben, hermanos, un autor, el sociólogo
Rodney Stark, en sus libros El auge del cristianismo y el triunfo del cristianismo, nos dice lo siguiente: los cristianos durante el Imperio Romano organizaban proyectos de ayuda para los pobres y pagaban el rescate de sus amigos a los bárbaros que los tenían cautivos. Algunos de ellos les dieron voluntariamente la libertad a sus esclavos. Cuando surgía una plaga, los cristianos atendían a los enfermos, incluso a sus vecinos no creyentes, mientras que los paganos los abandonaban tan pronto como aparecían los primeros síntomas. En realidad, dice el autor, muchos líderes de la iglesia murieron después de haber contraído la enfermedad de aquellos que estaban cuidando. Cuando los romanos abandonaban a sus bebés indeseados, dejándolos a la intemperie o a merced de los animales salvajes, los cristianos en el Imperio Romano organizaban grupos de nodrizas que los mantenían vivos para darlos en adopción a las familias de las iglesias. El cristianismo es la fuerza de Dios donde la tumba vacía es su cuna. Allí, con la frente en alto, los cristianos que estaban seguros que Jesús había vencido la muerte, dirigían y levantaban su frente ante la muerte, ante el rechazo, ante el imperio. Amaban profundamente a Jesús. Sabían que Él había vencido la muerte. Por eso en el versículo 9, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A mí me interesa mucho las cuentas monetarias de Jesús, ¿oyó? La matemática de Jesús, la contabilidad del Maestro. No es la contabilidad del mundo, no es la contabilidad del poder de los imperios, no es la contabilidad de ejércitos, es la contabilidad del Espíritu, donde la iglesia triunfante, no importa dónde esté, no importa las necesidades que tenga, se mantiene firme, creyendo en el Maestro y afirmando la verdad de la tumba vacía. ¿Sabe algo, hermano? Un historiador o un escritor nos dice que en el siglo IV hubo un emperador llamado Juliano el Apóstata. Juliano quería que el imperio romano volviera al paganismo, por eso es llamado Juliano el Apóstata. Este emperador se quejaba amargamente, nos dice este escritor, acerca de los cristianos de su tiempo, diciendo lo siguiente: estos impíos galileos no solo alimentan a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Mientras que los sacerdotes paganos dejan a los pobres a su suerte, estos odiados galileos se dedican a hacer obras de caridad. ¿Qué había en el corazón de la iglesia? ¿Qué había en el corazón de estos hombres y mujeres que con la espada del Espíritu rompían ejércitos e imperios? No importando las limitaciones económicas, no importando que la muerte los esperara. Jesucristo le dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esto es interesante,
Porque no solamente la iglesia de Cristo era triunfante, esto es muy importante, oye hermano, no solamente era triunfante en ser fiel a las obras que Cristo le había mandado, no solamente era triunfante en el corazón, que no importando los problemas, ellos se mantenían y ayudaban a sus enemigos, al pobre, al que los rechazaba, sino la caridad y las obras estaban casadas con la verdad doctrinal. ¿Oyó? De nada vale obras, de nada vale el esfuerzo si no estamos, como dice el salmista, que la ley de Jehová convierte al corazón. Ahora, Jesucristo le llama a este error doctrinal la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El término judío que tenemos en esta carta a la iglesia de Esmirna se recoge en la definición de Pablo en Romanos 2. No es judío aquel de sangre, sino judío es aquel del corazón, que ha entrado en el nuevo pacto que habla Jeremías, en el cual el corazón ha sido circuncidado. El corazón de piedra ha sido sustituido por un corazón de carne. Es ese judío que dice que ama a Jesús y no lo ama. Esos son falsos judíos, aquellos que no tienen el corazón de carne, aquellos que no tienen la circuncisión del corazón, los que llegaban a la iglesia para engañar. Era una iglesia llena de obras, no importando sus limitaciones económicas, pero también diligente en la palabra de Dios. G.K. Chesterton menciona 5 momentos en la historia, entre ellos la caída del Imperio Romano y el período de las conquistas islámicas, en los cuales el cristianismo parecía enfrentarse a su desaparición. En cada una de ellas, de esas ocasiones, dice el autor, a partir de la crisis surgió un fresco espíritu de renovación y la fe recuperó vida. El autor explica diciendo que cuando la fe tiene todo el aspecto de haber muerto para siempre, los que están muertos son sus enemigos. Y añade, el cristianismo ha muerto muchas veces y resucitado de nuevo, porque tiene un Dios que supo salir de la tumba. El versículo 10, Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tribulación. Esta iglesia experimentaba tribulación, esta iglesia experimentaba limitaciones económicas, era una iglesia pobre económica, y Cristo le dice que es una iglesia rica. Es una iglesia con vida. Es la vida que solamente puede dar Jesucristo. Esa vida que da Jesucristo cambiaba la sociedad, poco a poco la sociedad del Imperio Romano. Pero también impactó otras sociedades. Todos nosotros, un gran porciento de nosotros, hemos oído críticas a la era victoriana en Inglaterra.
la era de la reina Victoria, una mujer de un temple increíble. Y muchas críticas usted ha oído en contra de esa era, por ser limitante y por ser una época de mucha moralidad, y a los inmorales no le importa y no le interesa eso. Pero yo tengo aquí unas estadísticas muy importantes de la era victoriana, la era que fue impactada por el cristianismo. Nos dicen que la era victoriana aumentó la alfabetización y disminuyó la pobreza. Los índices de nacimiento ilegítimos y crímenes se fueron al suelo. A fines del siglo XIX, las tasas de ilegitimidad en los barrios bajos de Londres estaban en un 3%, comparadas con el 70% en los vecindarios desfavorecidos de Estados Unidos en la actualidad. La proporción de crímenes y delitos se redujo a la mitad durante la era victoriana. Uno de los historiadores nos dice que parte de esto fue la gran campaña dirigida por los cristianos evangélicos. Los metodistas presionaron para conseguir reformas en el movimiento de los trabajadores, el alojamiento, las prisiones, la educación pública, la sanidad y la salud. Caminaban erguidos, impactaron la sociedad inglesa y la gracia común se manifestó al mundo en general, mientras otros dormían en sus laureles. Esta iglesia de Esmirna sufría tribulación, sufría pobreza, pero pertenecía a la iglesia viva de la tumba vacía, a la iglesia que tiene las contestaciones en los absolutos de Dios, en la ley de Dios, en el carácter de Dios. Hay un poeta muy famoso, europeo, W.H. Auden. W.H. Auden se marchó de Europa en los años 30 para escapar de la guerra que estaba a punto de estallar, y vio estremecerse toda su cosmovisión mientras estaba sentado en un cine de Manhattan, observando las noticias sobre las atrocidades cometidas por los nazis alemanes. Él era un agnóstico y no tenía conceptos de moralidad. Su creencia en la bondad de los seres humanos chocaba con las evidencias sobre aquella espantosa maldad que tenía ante sus ojos. Nuestro autor nos dice que así llegó a una conclusión. Si quisiera decir que aquello era malvado, habría necesitado una norma por la cual guiarme para hacerlo. Las normas que él había ya rechazado. No la tenía. Me había pasado toda mi vida adulta convertido en un intelectual destruyendo los principios absolutos. Y ahora de repente necesitaba uno para tener la capacidad de decir que aquello era incorrecto. Su hermano lo había seguido en su ateísmo y su agnosticismo, en su humanismo liberal. Pero cuando vio la realidad del mundo, se alejó de su hermano y aceptó a Cristo como su único Salvador personal. Porque él entendía que solamente por medio del cristianismo se entendía la verdad de Dios. Ahora, el maestro le dice algo importante a la iglesia de Esmirna. Sé fiel. Sé fiel. Cristo nos dice
que el que pone la mano en el arado y lo abandona no es digno de él. Esta fe no es cuestión de momentos, de euforias, de glorias pasajeras. Esta es la fe que trastorna al mundo, como dice Hechos de los Apóstoles. Estos que trastornan al mundo. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que agonices. Sé fiel hasta que el último hálito de vida salga de ti. En un estudio que hizo y que está, mejor dicho, en la revista americana de psiquiatría, nos informa que cuando, y se hizo entre los estudiantes de Harvard, esos muchachos, ¿verdad?, que saben mucho, que cuando un estudiante de Harvard tenía un encuentro radical, un cambio de vida por el impacto del cristianismo, se manifestaba una marcada disminución en el uso de las drogas, el alcohol. No solo eso, sino que su desempeño académico mejoraba y parecían tener menos tendencia a las depresiones, la preocupación por la muerte y los ataques de desesperación existencial. Jesús añade, muy importante, hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga la voz fuerte y potente del Maestro. El que tenga oído, oiga la voz del Espíritu, que nos dice que no importa la tribulación, la pobreza, la escasez, el imperio, nada puede contra la tumba vacía. ¿Sabe? Joe Klein, el editor político de la revista Time, mientras trabajaba de voluntario para reparar los hogares arrasados por los tornados en Oklahoma, usted sabe que Oklahoma es un área de tornado hasta el día de hoy, yo no entiendo cómo la gente vive allí, pero cada cual, ¿verdad? Porque si usted va a construir su casa y a los 2 años la va a tener en el piso, y después la construye a los 3 años de nuevo en el piso, pues yo, ¿verdad? No entiendo, pero cada cual, ¿verdad? Cada cual tiene su forma de vida. El ser humano tiene una capacidad de adaptarse aún a las tragedias. Joe Klein observó los numerosos grupos de iglesias que procedían de todo el país, escuche, de todo el país, y comentó algo muy importante en un artículo para la revista Time. Es curioso, dice él, que no se vea ningún humanista secular repartiendo comidas calientes. Solamente las iglesias de todo el país con voluntarios, trayendo ropa, comidas calientes, vida, palabra, la palmada en el hombro, el lloro compartido. Y él observaba cómo la iglesia de Cristo se mantenía firme, aún en los momentos más difíciles. ¿Sabe, hermano? Mientras estaba sentado allí, en 10x12, un hombre ancho como yo, un hombre alto como Miguel, sobresalíamos. Más yo que él, a 10,000 y pico de pies.
de momento una hermana me trae una manta y me la pone en el hombro. ¿Qué yo puedo hacer? Les digo que no tengo frío, pero ellos insisten que tengo frío. Yo solamente vi el amor de Cristo. Allí, con ese simple vino, que posiblemente no tiene el sabor que a algunos de ustedes les gusta de nuestro vino en nuestra Santa Cena. Allí, con esfuerzo, sin dinero, sin cajitas de música, sin comodidades, con una simple guitarra. Allí, hermanos, allí, a 10,000 y pico de pies sobre el nivel del mar, en un lugar que otros dirían que está olvidado por Dios, allí estaba la iglesia de Cristo. Y yo me pregunto, ¿quién destruirá eso? ¿Quién podrá contra la iglesia de Cristo? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias porque todos los días tú nos das lecciones para que seamos cristianos humildes y agradecidos de lo que tú nos has dado. Yo sé, Señor, que algunas veces nos olvidamos y tú eres toda misericordia. Por eso la Escritura nos dice que demos gracias todos los días en todo y por todo. Que esta palabra penetre y llegue al corazón de mi pueblo. Que es tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en meditación.